Con esto ya hemos hecho la introducción y pasamos a entrar en materia con el aceite de krill. Como vemos aquí en su título, hablamos de aceite de krill, omega 3, omega 6 y omega 9 con astaxantina y omega 3 en forma de fosfolípidos. Es quizá la principal, la definición más rápida de los nutrientes que aporta el aceite de krill. Omega 3 principalmente, omega 6, pequeñas cantidades, omega 9 y una característica diferenciadora es que aporta este omega 3 en forma de fosfolípidos. Ahora veremos, intentaremos saber las ventajas que esto supone y qué beneficios tiene respecto, por ejemplo, al aceite de pescado. Pues empezamos por el principio y el principio es ¿qué es el krill? El krill es un crustáceo, podríamos hablar de una especie de gamba, una gambita pequeñita, que forma parte del ecosistema antártico. Principalmente se alimenta de algas, estas algas son ricas en omega 3 y astaxantina, y eso explica por qué son unos nutrientes ricos en omega 3 y astaxantina. También estas algas son capaces de fabricar omega 6 y omega 9, y eso explica también por qué el krill acumula cantidades de omega 6 y omega 9. A nivel de nombre científico, sería Eupausia superba, es lo que se denomina la especie específica de krill. Lo principal es los niveles que aporta el omega 3 en forma de fosfolípidos y los niveles de astaxantina que aporta, que es un antioxidante que le aporta unas ventajas añadidas muy interesantes al nutriente. Dentro de estos fosfolípidos que aporta, uno de ellos es la fosfatidilcolina, que es dador de grupo colina, bueno, y es integrante de membranas celulares, especialmente a nivel neuronal, lo cual ya también indica que uno de los importantes que refuerza es todo el tema de protección neuronal. Cuando hablamos de omega 3, en este caso el krill lo aporta en forma de fosfolípidos. La ventaja que tienen los fosfolípidos respecto a los omega 3 de pescado, que son en forma de triglicéridos, es una mayor biodisponibilidad. Se absorben mejor, necesitan menos proceso digestivo y el rendimiento al final corporal es más elevado con fosfolípidos que con triglicéridos. Eso implica que necesitemos menos cantidad total de ingesta de omega 3 provenientes del krill que de pescado para tener un mismo efecto corporal. Otra ventaja que tendría el krill es que aporta omega 6 y omega 9, que en los productos, por ejemplo, aceite de pescado no sucede, solo aportan omega 3. Bueno, aquí vemos entonces el resumen. Fosfolípidos, omega 3, omega 6, omega 9 y astaxantina. Son los nutrientes típicos que aporta el aceite de krill. Hemos hablado que los fosfolípidos el aportar omega 3 en forma de fosfolípidos es más efectivo que en forma de triglicéridos. Uno de los motivos es el tema de absorción, se absorben mejor. Un fosfolípido no depende de la bilis para su absorción y su digestión. Si hay bilis, pues bien, pero si no lo hay, no depende de ella. Por sí mismos, los fosfolípidos forman micelas, son estructuras, podemos decir, con una envuelta hidrófoba, que pueden ser transportadas a nivel de un entorno acuoso perfectamente. A nivel de absorción, podemos hablar de dos formas. Una absorción directa sin digestión, ya que estas micelas pueden unirse perfectamente a membranas de enterocitos y atravesarlos. Y otra sería mediante una semidigestión. Hablaríamos de una lisofosfatidilcolina. Hay una cierta digestión enzimática por una fosfolipasa intestinal y esta medio digestión pues, nos permitiría también la absorción. Otra ventaja que tienen los fosfolípidos es que pueden ir directamente a plasma sanguíneo, sin pasar por el sistema linfático. La ruta general de las grasas es que antes de pasar al torrente sanguíneo, pasan primero por lo que sería la linfa, por el torrente linfático. En el caso de los fosfolípidos esto no es necesario, pueden pasar directamente a la sangre. Es un efecto más rápido. Otra ventaja es la distribución. Cuando hablamos de distribución con fosfolípidos, es una distribución mucho más eficaz. Es mucho facilitado mucho el proceso de transporte, de unión a las lipoproteínas, que son las que finalmente van a mover esos ácidos grasos
a los tejidos finales. Otra característica importante del aceite de krill es su aporte de antioxidantes. El krill contiene astaxantina, que es el principal antioxidante, pero también puede contener cantidades de vitamina A y vitamina E que refuerzan esta acción. Pero principalmente la astaxantina es un carotenoide que es el responsable. Los carotenoides en general suelen tener color anaranjado, rojito, y en este caso la astaxantina es la responsable de la coloración del krill, que da este color como rojizo anaranjado. Y a nivel de protección, pues nos sirve para dos cosas. Por un lado, para proteger el aceite, primera, cualquier tipo de omega 3, como sabéis, tiene una, bueno, omega 3 o incluso omega 6, tiene una capacidad, bueno, se oxidan con mucha facilidad. Entonces hay que aportarlos con antioxidantes para evitar que se enrancien. Una vez enranciado, el aceite pierde sus capacidades, sus propiedades beneficiosas. Incluso pueden pasar a ser perjudiciales. La astaxantina nos evita esta oxidación. A nivel de potencial de antioxidantes, hay estudios que han visto que la astaxantina tiene un potencial mayor que el betacaroteno, que la luteína o el licopeno, que hablamos de un antioxidante de gran magnitud. Otro beneficio que aportaría la astaxantina, aparte de proteger al aceite de esta oxidación, sería la de aportar un arma extra antioxidante al organismo. Este antioxidante dentro del cuerpo va a tener también propiedades anti-envejecimiento, antiinflamatorias, analgésicas, y también nos va a ayudar un poquito a controlar el colesterol, principalmente inhibiendo la oxidación de colesterol LDL, con lo cual nos ayuda a recircularlo de forma más óptima y nos favorece su eliminación. Ventajas. Ventajas del aceite de krill sobre el aceite de pescado. Las hemos visto anteriormente, pero vamos a hacer un cuadro resumen. Cuando hablamos de aceite de pescado, hablamos de omega 3 en forma de fosfolípidos. Especialmente cuando hablamos de fosfolípidos, hablamos de fosfatidilcolina, que es el más abundante en el aceite de krill. Esto es la forma óptima para que una neurona absorba este omega 3. De hecho, las neuronas normalmente están presentes en forma de fosfolípidos, todos los omega 3. Otra ventaja, a nivel digestivo, no necesitamos de ruta biliar, no necesitamos la ruta clásica de absorción mediante la bilis. Pueden formar micelas que facilitan su digestión, y otra ventaja importante es que esta mejora del proceso digestivo nos evita también el regusto típico del pescado. Hay pescados, aceites de pescados, que si no están suficientemente purificados, pueden darnos molestias a nivel digestivo, sobre todo a nivel del estómago. Eso es porque se crea una capa insoluble. Lógicamente no mezcla la grasa con el contenido líquido, con el líquido intestinal, estomacal, con los jugos gástricos, queda flotando encima de ellos y nos pueden generar una cierta sensación de molestia, sobre todo si no está bien purificado. El aceite de krill, este proceso pues no se da porque es mucho más hidrosoluble y evitaríamos estos problemas de regusto. Otra ventaja es la astaxantina, que el aceite de krill es rico en ella, que es antioxidante, evita la oxidación y tiene efectos también corporales dentro del organismo, protección de inflamación, protección frente a envejecimiento, protección frente a enfermedad cardiovascular. A nivel de eficiencia general, teniendo en cuenta todo esto, se estima que la absorción de los omega 3 es un 45% más elevada si se toma el producto, se toma el aceite de krill, que si tomara un aceite de pescado típico en forma de triglicéridos. Y luego, otro beneficio es el tema de contaminantes. Euphasia superba, que es la especie donde se obtiene el krill, el aceite de krill, es un organismo muy pequeñito y además es un organismo que está situado en aguas generalmente muy limpias. Estas dos cosas hacen que al estar en la escala inferior de la cadena alimenticia no acumule tantos contaminantes. Entonces es una especie que la concentración de contaminantes, de metales pesados, de dioxinas, es muy baja. Realmente es muy inferior, no acumula, y no pasa con los aceites de pescado, hay que purificarlos muy bien, porque dependiendo sobre todo del tipo de pescado que usemos de materia prima de partida, podemos aportar niveles altos de plomo, cadmio, dioxinas, PCBs. El aceite de pescado, la característica que tendría sería que el omega 3 que aporta en forma de triglicéridos necesitan digestión biliar, pasan por el sistema linfático, es obligatoriamente. El krill hemos visto que puede pasar
directamente al torrente sanguíneo, en el caso del pescado no, tiene que pasar primero por la linfa, repiten, son hidrofóbicos, generan una capa, lo que hemos dicho, encima, como cuando mezclamos aceite y agua o aceite y vinagre, que el aceite se queda arriba, pues crean una capa en la parte superior del estómago que nos puede generar problemas de regusto si el aceite no está bien purificado. Al aceite de pescado hay que añadirle antioxidantes para evitar el enraizamiento del aceite. Parte de los triglicéridos también se queman como energía, pues se almacena como reserva de grasa. Sin embargo, el aceite de krill, como ya tratamos en forma de fosfolípido, va a ir más directamente a membranas celulares, tiene una función más estructural. En el aceite de pescado, parte se pierden otras funciones. Y luego hay que tener en cuenta que los pescados están en una escala superior de la cadena alimenticia. También depende del tipo de pescado, lógicamente no es un salmón, no es un atún, que una sardina o una anchoa. Pero bueno, hay que tener en cuenta eso, hay que purificar nuevamente el aceite de pescado para eliminar toxinas. Y aquí para que veáis a modo bioquímico, tenéis un poco las diferencias que tendríamos entre un fosfolípido y un triglicérido. El triglicérido, la base, es una molécula de glicerol, que veis aquí, a la cual hay unidos, generalmente, bueno, triglicérido, pues tres ácidos grasos. En el caso del fosfolípido, tenemos un glicerol, pero en vez de tener tres ácidos grasos, tiene dos, porque uno de los enlaces de este glicerol, uno de los carbonos, está unido a un grupo fosfato, que le da el nombre de fosfolípido, y en este caso sería una fosfatidilcolina, porque luego al fosfato hay una colina unida. También se podría unir a una serina, entonces tendríamos fosfatidilserina, también es el fosfolípido. Bueno, pues es una molécula mucho más polar y nos facilita mucho su transporte. Es el resumen. El grupo fosfato realmente lo que nos va a generar nos va a dar mucho más polaridad a la molécula y hace que se movilice mejor, que pueda disolverse mejor en agua. Ventajas de aceite de krill. Al final necesitamos menos cantidad para alcanzar el mismo efecto corporal en células y órganos. Las cápsulas al final, lógicamente, van a ser más pequeñas, o sea, no necesitan ser tan grandes para tener el mismo efecto que el pescado, más fáciles de tragar. Aportamos también fosfolípidos, fosfatidilcolina, que tiene un efecto neuronal muy importante. Aportamos astaxantina, que es un antioxidante potente que tiene efectos propios, aparte de proteger el aceite, y no repite. Esas serían las características más importantes del krill. Usos. Los usos al final del krill van a ser los mismos usos que tiene el aceite de pescado, los habituales. A nivel cardiovascular, a nivel articular como antiinflamatorio y a nivel cerebral. Son los principales. Hay más utilidades, pero podemos hablar de esos tres usos principales. Articular, por efecto antiinflamatorio, cardiovascular, ayudan a controlar el colesterol y los triglicéridos, y también mejoran lo que sería la eficiencia de la transmisión cardíaca, y a nivel cerebral, el DHA, por ejemplo, uno de los minerales que aporta el krill, es un factor antiapoptótico importante, favorece las sinapsis neuronales, tiene efectos muy interesantes para mantener la correcta fluidez de las membranas neuronales. A nivel de salud ósea articular, quizás más conocido el tema articular, pero también tiene un efecto sobre las estructuras óseas, sobre los huesos. Sobre el crecimiento en los niños y adolescentes, y luego también el ciclo de remodelado en los adultos. De hecho, el proceso de degradación y generación de huesos es continuo. Necesitamos que el hueso esté elástico y para eso necesitamos un hueso joven. Entonces, el hueso se va degradando, hay células que se llaman osteoblastos que degradan un hueso y otras células que se llaman osteoblastos que van generando hueso nuevo. Nos interesa que este ciclo se dé, pero se dé de forma adecuada. Tampoco nos interesa que haya un exceso de degradación y una falta de síntesis. Entonces, se ha visto que los omega 3 son capaces de inhibir una excesiva activación de los osteoclastos, que son las células que degradan hueso, sobre todo en edad adulta, que nos interesa mantener más el hueso. También se ha visto que los omega 3 reducen riesgo de gravedad de enfermedades articulares y trastornos óseos, principalmente por el efecto que tiene antiinflamatorio, y se relaciona el consumo, mayor consumo, con menor dolor, menor problema a nivel de rigidez y menor número de articulaciones doloridas y blandas. O sea, eso nos depende ideal, por ejemplo, en casos de artrosis o de artritis.
Luego también se ha visto que gente que toma, gente que tiene problemas crónicos de articulares, que suelen tener que utilizar de forma más o menos habitual antiinflamatorios para control del dolor, el hecho de utilizar omega 3 de forma conjunta, junto con la medicación habitual, los antiinflamatorios no esteroideos, hace que la persona controle mejor el dolor y que pueda reducir la dosis de antiinflamatorios. O sea, que nos viene bien para disminuir los efectos secundarios que tienen estos antiinflamatorios. Uso, seguimos con usos articulares. Artritis reumatoide, que es una enfermedad articular con un componente autoinmune importante, suele darse en varias articulaciones a la vez, rodilla, tobillo, en hombro, en muñeca, en codo, en cadera, y suele tener también un componente autoinmune que genera deformidad articular. Las articulaciones se hinchan, se inflaman, genera dolor, inflamación, rigidez. Y aquí el tratamiento habitual son antiinflamatorios no esteroideos para controlar el dolor. Y ya está. No suele haber otro tratamiento médico. A nivel alternativo o de nutrición, podemos utilizar la glucosamina. Sí, la glucosamina es un nutriente que sí que ayuda a regenerar cartílago, nos va a ayudar a controlar, a mantener cartílago que tenemos en buen estado, el líquido sinovial. Lo ideal sería combinarlo con los omega 3. Los omega 3 nos van a dar un efecto antiinflamatorio directo y también mantener un efecto de regulación del sistema inmunológico. Aquí en este caso, en la artritis, son las propias células del sistema inmunitario las que están atacando al cartílago. Disminuiríamos este ataque con los omega 3. El caso de esta artritis es la más típica por desgaste únicamente. Es una enfermedad típica que nos pasa a todos con la edad, que el uso desgasta. Entonces, que ya a un nivel, pues ya sea una persona que ha tenido una gran actividad física o un deportista o una persona que simplemente tiene muchos años, en la cual la capacidad de síntesis de cartílago, que es muy limitada, no ha compensado la degradación y tenemos un roce. Realmente el cartílago y el líquido sinovial lo que hacen es amortiguar el roce que tenemos en las articulaciones, hacer que sea todo más suave, más fluido. Si hay degradación de este cartílago, al final este roce no es tan bueno y nos genera pues, fricción, y esta fricción nos genera inflamación, dolor, molestia. Aquí lo que vamos a tener va a ser rigidez articular y dolor. Normalmente no suele haber deformidades, deformaciones en este caso. Luego, factores también contribuyentes, lo que hemos hablado, exceso de ejercicio, exceso de peso también, sobrecarga de articulaciones y fracturas óseas precedentes también pueden favorecer una sobrecarga. En este caso, el tratamiento también suele ser antiinflamatorios no esteroideos, en algunos casos prótesis, típica la de cadera, y ejercicio para fortalecer la musculatura y absorber en parte lo que sería el esfuerzo de mover la articulación para que no tenga que trabajar tanto el cartílago. En este caso también podríamos tomar sulfato de glucosamina como regenerador y complementarlo perfectamente con un antiinflamatorio como los omega 3. Osteoporosis, hemos anticipado antes, la osteoporosis es quizá un problema, hemos hablado de problemas sobre todo a nivel de esqueléticos, en los cuales también nos viene bien los omega 3. La osteoporosis es típico sobre todo en mujeres a partir de la menopausia porque los estrógenos tienen efecto protector sobre la calcificación de los huesos. A partir de la menopausia se cesa esta producción de estrogénica, cesa este papel protector de los estrógenos y aumenta la pérdida de masa ósea en mujeres principalmente. Eso aumenta el riesgo de fracturas óseas, aumenta el problemas de dolor y aumenta problemas también de inmovilidad. Factores pues, que intervienen en nuestros procesos genéticos, ahí no podemos actuar, el 60%, y luego hay no hereditarios, y el 30% sobre el cual podemos actuar. Aquí sí que interviene el estilo de vida y la dieta. La dieta, lógicamente, el consumo de alimentos que tienen calcio, vitamina D básica, ya no sea sobre el calcio, magnesio, para que este calcio se fije en el hueso de forma adecuada, no se fije en otros tejidos, vitamina K, para coger este calcio y fijarlo en la matriz ósea mediante la osteocalcina, porque si no el calcio tampoco se fija en la matriz del hueso. Y luego también es interesante el manganeso y el zinc. El manganeso porque participa en toda la síntesis de proteoglicanos y colágeno que hay en el hueso, que también le da elasticidad, y el zinc porque es necesario para la síntesis de cristales
capacita, que al final es lo que le confiere también dureza en el hueso. Todos estos nutrientes son básicos para unos huesos fuertes. Luego el ejercicio, porque refuerza también lo que sería la dureza de los huesos, se ha visto que favorece que el hueso busque reponer sus niveles de calcio, estar más duro. Y luego también los omega 3, lo que hemos hablado antes. Los omega 3 tienen efecto antiinflamatorio y se ha visto que son capaces de inhibir los osteoclastos, lo cual nos viene bien, sobre todo en edades maduras, para evitar una excesiva degradación. Los osteoclastos son unas células que degradan el hueso. Otros usos. A nivel de omega 3, tendríamos el de las enfermedades cardiovasculares. Bueno, a nivel mundial hoy en día, sobre todo en el mundo occidental, es la primera causa de mortalidad. Y muchos factores de riesgo de enfermedad cardiovascular están relacionados con la dieta y un consumo de omega 3 puede ser beneficioso para tener protección, una cierta protección frente a enfermedades cardiovasculares. Esto ya es más que conocido hoy en día. En general se ha observado en diferentes estudios poblacionales que los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular suelen tener menos cantidad de omega 3 en tejidos, sangre y glóbulos rojos. Normalmente el glóbulos rojos es un medidor muy bueno de la cantidad de omega 3 que tenemos en el cuerpo. El glóbulo rojo realmente es una membrana, no tiene ni núcleo ni nada, una célula muy simple que se encarga de distribuir el oxígeno por el organismo, y su membrana se utiliza como fuente para medir la proporción de omega 3 que tenemos en el cuerpo respecto a otros omegas, principalmente omega 6. Y el ratio omega 6 omega 3 nos puede servir de indicador a la hora de ver pues, qué tal estamos de omega 3. La gente con enfermedad cardiovascular en general tiene niveles inferiores a la gente sana. ¿Beneficios que aportan los omega 3? Reducción de presión sanguínea, lo cual nos viene muy bien para evitar enfermedad cardiovascular. Problemas de arritmia o de mala transmisión de impulso cardíaco. Los omega 3 hacen también un efecto a nivel de transmisión nerviosa y hacen que ese impulso sea más regular, sea más correcto. Reducen la agregación plaquetaria de forma ligera, pero lo reducen, con lo cual hacen que la sangre sea un poquito más fluida, llegue mejor a todos los órganos y eso disminuye la formación de trombos. Que reducen el colesterol LDL malo y aumentan el colesterol HDL, el bueno. Principalmente lo que se ha visto que tiene un efecto muy importante en la reducción en el incremento del HDL. El efecto es más potente en cuanto a incremento del HDL que en cuanto a reducción del LDL. Reducen también los triglicéridos de forma importante, y todo esto lleva asociado una mejor función endotelial, que endotelio es realmente el interior de los vasos sanguíneos, la fase en la cual hay interacción entre lo que sería la sangre y el vaso sanguíneo, el capilar. Una mejor función de endotelio nos ayuda a que este endotelio se pueda dilatar más. En algunas situaciones nos interesa que se dilate para aumentar el flujo de sangre, que se pueda tener una mejor constricción cuando nos interesa, que absorba los nutrientes de forma adecuada, que no esté predispuesto a que se formen trombos en él, que se formen tampoco placas de ateroma. Todo ello nos ayuda a tener una mejor salud general. Otro uso importantísimo es el tema cerebral y neuronal. Lo hemos anticipado también anteriormente, el ácido docoxahexaenoico, el DHA, que es uno de los dos omega 3 principales, la lepa, ácido eicosapentaenoico y el DHA. El DHA es el ácido graso más abundante del cerebro, el ácido graso esencial más abundante. Forma parte del 15% de los ácidos grasos neuronales y está insertado en los fosfolípidos de las neuronas, o sea que está dentro de la estructura que hemos visto anteriormente. A nivel estructural es muy importante, pero también a nivel funcional, porque este omega 3 lo que va a hacer es aportar una correcta fluidez a esta membrana neuronal, hace que la neurona se pueda relacionar de forma adecuada con las neuronas vecinas. Eso nos facilita la transmisión del impulso nervioso, la síntesis adecuada de neurotransmisores, la recepción adecuada de estos neurotransmisores, que pensemos, o sea, que el cerebro funcione bien, en resumen. También se ha visto a nivel de niños, tanto durante la gestación como la lactancia, que bajos niveles de omega 3 nos pueden causar un menor desarrollo o retraso en el desarrollo a nivel cerebral. De hecho, se relacionan mayores niveles de omega 3 con un mayor coeficiente intelectual en niños, lo cual es importante también a tener en cuenta para un suplemento importante para embarazadas.
A nivel de protección, podemos hablar de cualquier enfermedad en la cual haya una afección neuronal, una muerte neuronal o que la neurona pierda capacidades. Los omega 3 nos irían bien para evitar, prevenir, ralentizar esta progresión. Caso típico, enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, esclerosis, demencias, cualquier tipo de problema en el cual haya una degeneración a nivel neuronal, nos iría bien. Protegen a las neuronas de la apoptosis, que es de la muerte celular, hacen que no mueran tantas neuronas. Mejoran los procesos de transmisión nerviosa y mejoramos todo lo que sería los procesos neuronales. Otra estructura muy relacionada con los nervios, que es la retina. La retina también, para su correcto funcionamiento, necesitamos niveles elevados de DHA, de omega 3, para que realmente la retina lo que va a hacer luego es transmitir el impulso, la señal visual al nervio óptico. Nos interesa que esa transmisión se haga de forma óptima, y ahí intervienen los omega 3 en gran parte. Y luego a nivel de preventivo, nos viene bien para mantener el cerebro en buen estado. Cualquier persona que quiera retrasar, mejorar su correctos pensamientos, su memoria, lo puede utilizar de forma correctísima. Y unos usos que están descubriendo también de forma más reciente es lo que sería la mejora también de procesos más de tipo depresivo y trastornos del humor. Hay estudios en los cuales se relaciona mayor nivel de omega 3 con menor incidencia o menor gravedad de problemas depresivos o de trastornos del humor. En estos casos, lo que se ha visto que los omega 3 pueden darse de forma habitual. Hay otros productos naturales que tienen interacciones con fármacos habitualmente utilizados en estos problemas. Con los omega 3 no hay ese problema, esa interacción. El modo de acción es distinto, simplemente facilitando mediante un mejor funcionamiento neuronal que estos fármacos funcionen de una forma mejor. Y el uso concomitante de estos fármacos con omega 3 se ha demostrado que mejora la eficacia de los fármacos y tiene un efecto positivo, y que no tiene efectos secundarios. Se puede utilizar en depresión, esquizofrenia, trastornos bipolares, con buenos resultados en general. Esto lo hemos visto también anteriormente. Sería el tema de los fosfolípidos en el cerebro. Vamos a hacer un poco más hincapié en ello. El cerebro, la estructura en la cual está insertado los omega 3 es en forma de fosfolípidos. Si damos un producto en base de triglicéridos, como el pescado, tenemos que digerir esta molécula, conseguir el DHA o el EPA por separado, y luego dentro del cuerpo, EPA y DHA, introducir una molécula de glicerol y formar un fosfolípido. Con el aceite de krill lo tenemos ya todo formado y lo damos todo directo para que vaya a la membrana neuronal. Hemos hablado que son importantísimos estos nutrientes para el desarrollo de los niños y hacemos un poco más de hincapié en ello. Tanto para el feto, se ha visto que sobre todo a partir del mes 6 al 9 es cuando hay mayor crecimiento neuronal, es cuando sería más importante el aporte extra de omega 3 para que el proceso de desarrollo sea sea óptimo. Y luego el niño, de 0 a 2 años, es cuando el niño también sacaría más beneficios de un aporte ya sea a través de la leche materna, de la madre que luego le da vida al hijo de estos omega 3, o mediante suplementos de omega 3 directos al niño. Y lo que, como hemos comentado anteriormente, se relaciona estos mayores niveles de omega 3 con un mayor coeficiente intelectual. Otros usos interesantes de los omega 3 es el rendimiento intelectual y académico en niños. Se ha visto que bajos niveles de omega 3 se observan en niños que tienen hiperactividad, déficit de atención y trastornos de comportamiento, que son quizás las situaciones en las cuales los niños rinden peor a nivel académico. El aporte de omega 3 se ha visto que mejoraría problemas de falta de atención, mejoraría problemas de hiperactividad, problemas de carácter, que también suele ir asociado a estos desórdenes. Carácter como desafiante o posicional, también mejoraría. Desórdenes de conducta y también conductas depresivas que puede haber en niños también mejoran con el aporte de omega 3. O sea que es otro suplemento muy importante a tener en cuenta. Y en principio con esto daríamos por terminada la
charla de hoy sobre el krill. Hemos hablado, bueno, pues de las características diferenciadoras del krill con el pescado y un poco de los efectos que tienen los omega 3. En el caso de los beneficios de los omega 3 son extensibles, tanto lo que hemos hablado, tanto al krill como al pescado. Eso es común a los omega 3, todos los efectos a nivel de protección cardiovascular, de protección neuronal, protección articular y ósea, eso es común tanto a cualquier tipo de omega 3. La diferencia que hay respecto al krill y al pescado, volvemos a insistir, es el tema de la biodisponibilidad, que es un 45% superior, tema del regusto, que está a niveles de regusto, tema también de antioxidantes, o sea que lleva incorporada la astaxantina, que va a tener efecto antioxidante y que nos va a proteger también dentro del organismo. Pero a nivel de utilidad de los omega 3 son equivalentes. Cualquier duda que tengáis la podéis ahora transmitir mediante la ventanita del chat y si no me podéis mandar un email a departamentotecnico@sbp.com y muy gustosamente, bueno, el teléfono también, el 91 408 95 49, resolvería vuestra duda. Bueno, pues veo que de momento no hay consultas, no hay dudas, ha quedado todo claro. A ver, sí que aparecen dudas, ya sabía yo. Preguntan si es mejor combinar el omega 3 o sea, tomar solo krill o tomar omega 3 o combinar ambos. A ver, en el tema de, como todo, al final depende, cuando hablamos de los efectos de los omega 3, todo depende de las cantidades que aportemos. Hay que tener en cuenta, hemos visto que el krill es mejor que el pescado en cuanto a eficiencia. Luego tenemos que tener en cuenta que hay algunos desórdenes, cuando tenemos un efecto importante, algún desorden ya instaurado, que la cantidad de nutriente que necesitamos suele ser superior a la cantidad preventiva. Entonces, por regla general, hay que ver también las calidades que hay de aceites y de kriles y las cantidades que hay de uno y de otro. Pero si hablamos, por ejemplo, de un producto de 500 miligramos de aceite de krill y uno que aporte más de 1000 miligramos de aceite de pescado, al final el volumen total de omega 3, teniendo en cuenta incluso la absorción superior de krill, suele ser superior en el pescado. Entonces, cuando necesitamos un efecto de, por ejemplo, tomar 2 o 3 gramos de omega 3 diarios, es mejor irse al pescado porque va a ser una forma más efectiva y más económica de llegar a ello, a esos niveles. Problemática de mantenimiento, gente que tenga problemas más ligeros o quiera un producto más de mantenimiento, el krill es mejor opción. En cuanto a niños, me preguntan a partir de qué edad se puede dar. Realmente no hay edad para darlo. La limitación la va a dar que el niño sea capaz de tragar la cápsula. Las cápsulas de aceite de krill estándar pueden ser de 500 miligramos, hablamos de una cápsula muy pequeñita, son muy fáciles de tragar. A partir de la edad de que el niño pueda ser capaz de tragar esa cápsula, lo podría tomar. Otra posibilidad que existe es el hecho de pinchar la cápsula y mezclarla con algún alimento frío. Es otra forma de tomarlo. Eso ya no, aquí lo que nos limita es la capacidad que tenga el niño de tolerar ese sabor. Pero no hay edad mínima a la cual empezar a tomar productos de omega 3 y productos de krill. En caso me preguntan también por aquí si pacientes que tomen Sintrom podrían tomar aceite de krill. El aceite de krill tiene efecto antiagregante, ligero. Si tomamos una dosis moderada de krill, hablamos de 1 o 2 cápsulas de krill de 500 miligramos, lo tomamos alejado de la dosis de la toma de Sintrom, no debería haber problema en cuanto a interacción con él. No, normalmente el Sintrom es más, se regula más con alimentos que afectan, bueno, que alteran lo que se llaman parámetros de vitamina K, o con alimentos con un efecto más potente, antiagregante. Hablamos igual del clase típico del Ginkgo, hablamos en algunos casos de la coenzima que lo podría tener, pero en el caso de las dosis que hablamos de krill, es complicado que tenga efecto. O sea, si nos ceñimos a 500 miligramos de aceite, no deberíamos tener problemas. Bueno, veo que no hay más preguntas, entonces damos por finalizada la charla, la formación.
queda grabada y la subiremos, la mandaremos próximamente a todos vosotros para que la podáis consultar cuando si queréis, cuando venga de gusto. Y nada, un placer como siempre y hasta la próxima charla. Hasta luego.